Aleluya. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesucristo por los siglos de los siglos. Aleluya. Poderoso el Señor, grande y fuerte es Él por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sean bienvenidos, amados hermanos y amigos que nos sintonizan a través de este medio de comunicación, que podemos llegar a diferentes partes del mundo donde puedan tener Facebook y puedan estar en Facebook Live. Así de que sean bienvenidos, y esta hora vamos a meditar un poco sobre el tema de ejercer la fe, o sea, ejerciendo la fe. Pero antes que todo, quisiera, amada audiencia, que abriéramos nuestras Biblias. Yo ya la tengo abierta. Señor. Y que buscásemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Gloria a Dios. Y buscásemos en el capítulo número 2. Y vamos a leer específicamente los versículos del 11 al 14. Amén, amén, aleluya, Señor. Gloria al Señor. Precioso. Gloria a Dios. Así es de que vamos a buscarlo, vamos a dar un momento. Vamos a repetir capítulo 2 del libro de Josué, versículos del 11 al 14. Y dice así la bendita y santa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén, amén, aleluya. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos, Aleluya. y abajo en la tierra. Así es. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias. Si usted está en un lugar que se puede arrodillar, puede hacerlo, y vamos a implorar el favor de nuestro Dios. Vamos a decir: Aleluya. Señor y Padre amado que estás en los cielos, Gracias. oh amantísimo Señor, una vez más, Señor, nos dirigimos a tu bendita presencia, Señor. Gracias, Señor. Primeramente, Dios amado, para adorarte y bendecirte, para exaltar tu santo nombre, Señor. Pues todo lo que hacemos, Señor, es para exaltarte a ti, Señor amado. Aleluya. Nada para el hombre, Señor, sino que todo, absolutamente, para ti la gloria y la honra, Señor, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, Señor amado. Oh, amantísimo Señor, rogamos, Padre amado, Gloria a Dios. que en esta preciosa hora que tú nos concedes, Señor, podamos, Señor, meditar en tu palabra con la guianza de tu Santo Espíritu. Sí, Señor, que sea así tu es. Santo Espíritu el que nos guíe a toda verdad, el que nos dé, Señor amado, esa luz en tu palabra, Señor. Esa luz, Señor amado, que podamos atravesar, Señor bendito, las verdades eternas que tú tienes para nosotros. Así es, Señor. Oh Dios bendito, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, lo pedimos, Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Sí, Señor. Amén, Aleluya. Señor, y amén. Por Aleluya. Como dije al principio, vamos a hablar un poco sobre ejerciendo la fe. Y quisiera primeramente mencionar o poner un poco en contexto
los versículos que hemos relatado, que hemos hablado. Y es que en este momento en el cual leíamos, nos encontramos en el instante en el cual Josué había sucedido a Moisés en el liderazgo. Acordémonos que Moisés había sacado de Egipto al pueblo de Israel, lo había sacado a través de grandes portentos y grandes proezas que Dios había hecho con ellos, y los había traído a través del desierto. Habían intentado 40 años antes tomar la tierra que Dios les había prometido, pero por incredulidad de ellos, Dios no les permitió que ellos entrasen a aquella tierra. Y como lo sabemos, toda aquella generación quedó en el desierto por decreto del Señor. Y aquellos que habían quedado en el desierto, que en su momento al estar vivos dijeron: nuestros niños serán destruidos, nuestros niños regresémonos a Egipto porque pereceremos ante los gigantes que hay en esta tierra. El Señor les dijo: vosotros no entraréis, sino que vuestros hijos, los que ustedes han dicho que no van a entrar, ellos son los que van a conquistar la tierra. Aleluya. Amén, aleluya, Señor, amén. Y amén. aquellos niños en aquel momento, al pasar los 40 años en el desierto, crecieron y también vieron algunas maravillas del Señor, cómo Dios abría la peña, cómo Dios les daba de beber, cómo Dios les daba alimento, les daba el maná del cielo cada día. Y también habían visto algunas proezas, aunque me imagino yo que no habían recordado, pues, o muy pocos recordaban quizás las proezas que Dios había hecho en Egipto por la edad de ellos. Pero a este momento, como digo, ya Josué estaba al liderazgo de Israel, y el Señor le había hablado y le había dicho: tú eres el que vas a entrar a este pueblo, a la tierra prometida. Solo te pido que te esfuerces, que seas valiente. Aleluya. Y que no tengas temor, que medites en mi palabra día y noche, para que tu camino sea prosperado. Y aquel Josué, hermanos, estaba en una preparación para entrar a conquistar aquella tierra que Dios le había prometido a Israel. Y dice la Biblia de que Josué, estando en esa preparación, me imagino que humanamente también él, viendo algunos planes humanos, cómo podrían invadir, cómo podrían entrar, envía 2 espías en esta ocasión. Algo diferente como lo hizo Moisés. Moisés envió a 12 espías representando a cada una de las tribus de Israel, pero Josué solo envía a 2. Quizás pienso yo diciendo para no dar mucho a conocer a Jericó, porque era el objetivo primero, la ciudad de Jericó. Y estos 2 espías, dice la Biblia, que son comisionados por Josué. Josué se encontraba en la ciudad de Sitim, no la ciudad de Sitim, el lugar de Sitim, que era una arboleda de acacias, y más o menos se encontraba como a unos 11 kilómetros, como 10 millas del río Jordán. Pero después del río Jordán, a otros 11 kilómetros, a otras 10 millas al oeste, se encontraba la ciudad de Jericó. Y estos 2 espías llegan, tratan de hacerlo de una forma secreta. Dice la Biblia que entran en una casa que estaba en el muro de la ciudad, ya que Jericó, dice la Biblia, que era una ciudad-estado, pero estaba amurallada, estaba totalmente amurallada. Sus muros eran tremendamente altos y anchos. Algunos arqueólogos dicen, los que han excavado esta ciudad, dice que sus muros más o menos podían correr unos 2 carros de caballos al lado, de lado a lado. O sea que era un muro ancho, fuerte, poderoso. Pero en ese muro se encuentra la casa de Rahab, la ramera, era una prostituta. Estos hombres entran ahí. Claro,
sabemos que no lo hacían por cuestiones de pecado, sino que vieron el lugar como un lugar propicio para poder esconderse y desde ahí averiguar cómo estaba la ciudad. Pues ellos lo que iban a averiguar era cuáles eran las defensas a vencer de Jericó. Y estando en esa actividad los espías, su entrada secreta de alguna manera es descubierta, y el rey de esta ciudad-estado se da cuenta y envía unos hombres a que traten de capturarlos. Pero aquí se da una situación bien especial, y es de que Rahab la ramera, en vez de entregarlos a el rey de Jericó, ella hace algo que marcaría su vida por siempre. Aleluya. Amén, aleluya, y hace algo que ella esconde, dice la Biblia en el capítulo 2, esconde a aquellos espías, los esconde en unos fajos de lino, más o menos eran como de 1 metro esos fajos, y venían, se humedecían con agua y se ponían a secar arriba para poder después coser o hacer algunas prendas con ellos, y ahí los esconde en el ático de su casa. Y aquellos hombres llegan exigiéndole que los entregue a ellos, pero ella viene y les dice: no, estos hombres ya se fueron de acá, es verdad, vinieron a mí, pero ya se fueron. Si ustedes se apresuran, los alcanzarán. Y dice la palabra de Dios de que aquellos guardias comienzan a buscarlos y se van a perseguirlos fuera de la ciudad, y cerraron las puertas de la ciudad. Pero viene Rahab y hace algo más sorprendente, y es lo que leíamos nosotros en el versículo 11 al 14. Y ella comienza a decirles desde el versículo 9 que ella reconoce que Jehová ha dado esa tierra, y no se refiere solamente a Jericó, sino que se refiere a toda la tierra dada por el Señor a Israel. Ya habían llegado esos rumores a ellos, y dice en el versículo 11 que leíamos, dice, vamos a leer el versículo 10, dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar el mar rojo, y comienza a decirle todas las maravillas que ya habían llegado como noticia a esta tierra de lo que Dios podía hacer tremendamente, hermanos. Y no solamente que había hecho aquellas maravillas con Egipto, sino que también los reyes que estaban al otro lado del Jordán, como era el rey Sehón y Og, que si ustedes lo leen, ¿cómo se llama? En el libro del Éxodo, ustedes se van a dar cuenta, hermanos, de que eran reyes gigantes. Era un rey grande, no voy a dar los detalles, pero a eso se habían enfrentado y Dios los había destruido completamente. Pero aquello que Rahab estaba diciendo, lo estaba diciendo en una actitud de comenzar a creer ya no en los dioses que ellos tenían ahí, sino que Rahab se da cuenta de que hay un Dios verdadero, de que hay un Dios todopoderoso que ha hecho grandes maravillas y que están indefensos completamente ante el avance de Israel por el Dios que está con ellos. Y dice en el versículo 11, y oyendo esto, dice: Rahab, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aleluya. Dios, así es. Qué lindas esas palabras de Rahab, Aleluya. hermanos, qué lindas, porque esta mujer, al no ser israelita, ella era una gentil, era una mujer impía, que era de profesión de prostitución, imagínense. Santo. Pero ella
en su interior había sucedido algo, aleluya. Poderoso. Había comenzado a nacer una Aleluya, fe y Señor. a creer en el Dios de Israel y a Santo. poner su confianza en aquel Dios. Qué lindo, hermanos, Yes, aleluya. aleluya. Porque a través, como dice el apóstol Pablo, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Así Dios. es, así Y es. esta mujer había escuchado las maravillas y portentos que Dios había realizado. Aleluya. Maravilloso, maravilloso, Jesús. Aleluya. Y ella toma un camino diferente a sus compatriotas, porque sus compatriotas, si bien es cierto, habían escuchado lo mismo, se habían puesto en oposición al Dios de Israel, aunque habían desfallecido sus fuerzas. Pero Rahab no solamente se había dado cuenta del poder de Dios, sino que también ella podía confiar en ese Dios. Aleluya. Yes, aleluya. Gloria al Señor. Así es, Y amén. viene ella y les dice en el versículo 12, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Versículo 13, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. ¡Wow! Es Aleluya. interesante. Gloria a Dios. Amados hermanos y audiencia, Bendito Padre. aquella mujer estaba hablando en fe. Amén. Estaba hablando de que verdaderamente Dios iba a conquistar Jericó. Ella no miraba las murallas de su ciudad-estado, aleluya, aunque ella vivía en las murallas, sino que Aleluya. ella veía y sabía de que el Dios Todopoderoso que había partido el mar podía hacer añicos esa ciudad en cuestión de segundos. Yes, Aleluya. grandioso, grandioso. Gloria a Dios. Aleluya. Y ella, al estar hablando de esta manera, ella estaba hablando en fe de cosas que todavía no habían sucedido, que cosas que todavía, que cualquiera que estuviera ahí podría decir, no, pero tienen que pelear, tienen que derribar los muros para poderlos conquistar, pero aquella mujer ya lo daba por hecho. Santo, Aleluya. así es, aleluya. Había creído en el Dios de Israel. Aleluya. Glorioso. Y dice el versículo 14, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Alabado tu Aquellos nombre, Padre. hombres también estaban hablando en fe, Santo. porque ellos conocían más a fondo a su Dios, porque habían visto cómo Dios les había dado agua y alimento, y sus vestidos no habían envejecido por 40 años, hermanos. Gloria a Aleluya. Dios, aleluya. Gloria a Dios. Pero Santo. y ellos también hablaban en fe, porque decían, cuando el Señor nos entregue esta ciudad, cuenta que este juramento que has hecho y esto que has hecho de guardarnos, nosotros vamos a cumplir nuestra palabra del pacto. Aleluya. Santo, así es. Gloria al aleluya. Señor. Qué lindo, hermanos. Sí es poderoso. Qué lindo poder observar esta fe, hermanos, ejercida por Rahab, ejercida por los espías. Ahí había ¿cómo decirles? Un ambiente de fe. Aleluya. Santo, aleluya. Aquel lugar, hermanos, Yes. aquel lugar que era un prostíbulo, en un momento Dios lo llenó con su gloria Glorioso. y se había convertido en un lugar de fe, donde se Santo. estaba ejerciendo la fe, no solamente con Santo. palabras, sino que Rahab, al haberlos escondido, Aleluya. ella estaba confiando que Dios había visto esa acción de ella y que Dios la iba a recompensar por eso. Oh, Aleluya. sí, santo, Gloria a santo. Dios. Qué lindo, hermanos. Precioso Aleluya. Espíritu Santo, bienvenido. Es increíble, Bienvenido. hermanos, cómo buscaba yo, aquí vamos a dejar un poco el relato, pero Aleluya, buscaba, hermanos, Santo. qué es la fe así, en cuestión no religiosa, sino que buscándolo en el diccionario, y encontré esto, dice, la fe, dice, es una creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior. Hasta ahí está bien.
Aleluya. Lo podemos aplicar inclusive a nosotros, los hijos de Dios, los cristianos. Sí es, aleluya. Pero dice, entre paréntesis, dice un Dios o varios dioses, porque acordémonos que este concepto es un concepto pues general. Dice que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas, de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. Esta parte, hermanos, es un concepto, como dije, un concepto humano de lo que es la fe. Pero aunque ellos reconocen que es en la existencia de un ser superior o de varios seres superiores, nosotros sabemos que solo existe un Dios, hermanos. Sí Aleluya. es, aleluya. Pero sabemos que hay religiones que dicen, esta es mi fe. No, es que mi fe con tu fe es diferente. Y sí, porque nosotros no tenemos una fe cualquiera. Nosotros tenemos la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en el que venció la muerte, aleluya, y resucitó al tercer día. Y esa misma fe es la que nos alimenta a nosotros, aleluya. Perfecto, Señor, aleluya. Esa es la diferencia entre este concepto y la fe en el Señor, porque la fe en el Señor es una fe viva, es una fe que no nos mueve por hacer ritos religiosos, sino porque creemos en un Dios verdadero y vivo. Sí ¡Aleluya! es, aleluya. Gloria al Señor. Santo. Aleluya. Yo quiero, amada audiencia, que vaya conmigo, por favor. Grandioso. Vamos a ir Aleluya. hablando en unos puntos, son 3 puntos. Vamos a tratar de hacerlo de una manera bastante rápida. Y el primer punto, hermanos, de ejerciendo la fe, después de haber visto este relato, después de haber visto la acción de fe, cómo nace la fe, ahí al escuchar la palabra de Dios o las proezas de Dios, aleluya. Maravilloso. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Aleluya, Señor, aleluya. Hermanos, con solo leer esto, lo que acabo de hablar, de lo que nos refleja aquí Rahab sin saber esta escritura, estaba ejerciendo esa fe poderosa, aleluya, porque se había acercado al Dios único y verdadero, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Y ella estaba ejerciendo la fe porque sabía que aquel Dios era vivo, que era real y que iba a ser derrotada aquella ciudad por el Dios de Israel, aleluya. Maravilloso, Espíritu Santo. Por eso dice aquí que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero como lo vuelvo a repetir, no cualquier fe, no fe en una religión, no fe en otra persona que no sea Jesucristo. Porque es lo que la Biblia nos dice y nos asegura, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Qué lindo, porque revisemos esta parte en el versículo 9 del capítulo 2 que leíamos de Josué. Dice, miren cómo dice Rahab: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Aleluya. Santo, sí, Señor. Ella reconocía totalmente. Aleluya. Y lo que leímos el 10 dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Aleluya. a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Aleluya. Y oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aleluya. Aleluya. Ahí vemos que Rahab había reconocido que Dios era real y que no solamente era un Dios que estaba en los cielos, sino que también actuaba poderosamente en la tierra. Santo, aleluya, maravilloso. Y eso fue lo que agradó a Dios, hermano, Aleluya, de Rahab.
Porque Dios, hermanos, vio esa fe en ella. Esa fe no se dio en el momento ahí que llegaron los espías. Esa fe ya había nacido en esa mujer. Y como Dios lo conoce todo, hizo que Josué enviara a estos 2 espías. Específicamente los dirigió hacia la casa de esta mujer que había que salvarla. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo. Para siempre, Señor. Qué lindo. Aleluya. Dios, hermanos, ella creyó en un Dios que existe, en un Dios real, en un Dios que vive y en un Dios que es activo y actúa. Aleluya. Aleluya. Sí, gloria a Dios. Amén, amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ese punto se llama, hermano, agradando a Dios. Aleluya. Santo, aleluya. Es necesario agradar a Dios para que la fe venga y nazca en nosotros. Aleluya. Aleluya. Y la manera de agradar a Dios, como lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, es depositar nuestra confianza en Él. Amén, amén. Creer al escuchar que es un Dios poderoso, aunque no lo miremos, que es real y que Él actúa poderosamente. Y Dios honra la fe como honró la fe de Rahab. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Aleluya. Señor. Maravilloso Jesús. Gloria a Dios. Bendito. El segundo punto, vamos a hablar un poco para los hermanos que ya estamos en Cristo. El punto anterior era tanto para los hermanos que ya estamos en Cristo, pero también para las personas que no conocen al Señor y que es necesario que escuchen la palabra para que la fe nazca en ellos, porque esa fe no va a nacer en ellos, de ellos, sino que va a ser Dios que la va a poner en ellos, como dice la palabra. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pablo dice, esta fe no es de vosotros, sino que es de Dios. Dios ha puesto esa fe. Y dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de que ha dado diferentes niveles de fe a los diferentes hijos de Dios. Aleluya. Amén, aleluya, Señor. El segundo punto es cuál es nuestro nivel de fe. Aleluya. Gloria a Dios. Y eso es para los que somos hijos de Dios, porque ya dije, estamos hablando de la fe, de creer en el Señor Jesucristo. Amén, aleluya. aleluya. No la fe en María, no la fe en una religión falsa, no la fe en Buda, no la fe en Mahoma, no la fe en una filosofía, no la fe en tú mismo, no la fe, esa Gloria fe a no Dios, sirve. aleluya, Aleluya. aleluya, bendito La única Dios. fe viva y verdadera es la fe de creer en el Señor Jesucristo. Así es, amén, Aleluya. aleluya. Pero ¿cuál es ese nivel de fe al creer en el Señor Jesucristo? En el idioma castellano, hermanos, la palabra fe solamente se puede, la conocemos en un monosílabo, de dos ahí, la F y la E. Fe. Esa es fe para nosotros. Pero en el griego, hermanos, hay diferentes palabras que también se pueden transcribir como fe. Porque para los griegos la fe es conocimiento. Eso debemos de tenerlo claro. Para los griegos la fe era conocimiento. Acuérdense que el Evangelio y las cartas de Pablo y la mayoría, más que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y por eso es necesario que nosotros conozcamos un poco de esto. Y una de las palabras que podríamos decir el primer nivel de fe que puede tener alguien que ha conocido a Dios, inclusive personas que todavía no lo conocen en la forma nacida en Él, la fe nacida en Él, es la palabra oída. Así se llama, la palabra oída. Y también se puede transcribir como fe. De ahí viene la palabra oír en castellano. Pero esto, lo que yo quiero que veamos es que es una fe de conocimiento. Es una fe nada más intelectual. Para ponerles un ejemplo, es el conocimiento que nosotros tenemos de información. Les voy a poner un ejemplo. Digamos, si yo salgo afuera y comienzo a preguntarle a la gente, y gente que no es cristiana, y decirle, mire, usted sabe de Dios, y dice, sí, yo sé de Dios. ¿Y cómo se dio cuenta? Bueno, cuando estaba pequeño mis papás me llevaban a cierta X religión, y yo sé que existe un Dios, que hay un Dios en los cielos. Lo sabe porque se lo dijeron nada más. O porque alguien nos podría decir, bueno, yo sé que existe Dios porque lo he visto en la televisión, he visto
en las películas de Israel, cuando Dios partía el mar, o cuando Jesucristo está siendo entregado, qué sé yo. Pero es una fe nada más de conocimiento. Es una fe que se queda en el nivel de oída, en el nivel de conocimiento nada más. Yo me pregunto y digo, ¿qué nivel de fe tenemos nosotros? Tenemos una fe nada más de que sabemos que existe un Dios, una fe de intelecto, una fe de conocimiento nada más, de saber que Dios existe. Ese es un nivel de fe bastante bajo, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Vaya conmigo, por favor, a Santiago, capítulo 2. Capítulo 2 de Santiago, versículo 19. Mire cómo dice ahí, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Aquí, hermanos, se está utilizando esta palabra en un nivel de oída nada más. Los mismos demonios saben que Dios existe, pero nada más de conocimiento, porque los demonios no se salvan, los demonios no creen en Él como nosotros hemos creído en Él. A ese nivel de fe me refiero. El segundo nivel de fe, hermanos, lo estoy diciendo nada más para que nos analicemos en qué nivel de fe estamos. La segunda palabra que también se puede traducir como fe es la palabra ginosco. Pero esta fe es un conocimiento por intimidad. Contiene la otra palabra, la palabra oída, está inmersa también, porque ya conoció aquel objeto de fe, pero comienza a intimar con aquel objeto. Donde nosotros podemos encontrar esto, hermanos, es en Génesis capítulo 4. Por favor, vaya conmigo a Génesis capítulo 4 y vamos a leer el versículo 1 y después lo voy a explicar. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y si va conmigo ahí mismo en el capítulo 4 de Génesis, pero el versículo 25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Lo que quiero traer aquí, hermanos, es que ginosco ya es un conocimiento de intimidad. Y es la palabra conocer, aquí hablando específicamente de la relación íntima sexual que tuvo Adán con Eva, y de ahí pues procreó a los hijos. Pero es un nivel de fe, de intimidad. Si lo traemos a la cuestión espiritual, sería, por ejemplo, aquellos hermanos que comienzan a buscar más de Dios, comienzan a orar más, comienzan a sentir la presencia de Dios, lloran, algunos se llenan de la presencia y comienzan a tener algunas experiencias sobrenaturales con el Señor, pero no pasan de ahí. En el sentido de que estas personas pueden tener inclusive dones del Espíritu Santo que son reales, pero no vivir de acuerdo a lo que la palabra exige de vivir en el nivel verdadero de fe, sino que sus vidas no cambian, aunque tienen estas experiencias, aunque tienen una intimidad más con Dios, y es bueno y hay que hacerlo definitivamente, pero no pasan de ahí. Usted los ve llorar, usted los ve qué sé yo, quizás gritar en los cultos, en las reuniones y todo, pero en su vida personal, en su vida donde tienen que reflejar a Jesucristo, la fe en el Señor, ahí fallan. Porque aunque tienen estas experiencias, aunque tienen estos dones, pero no pasan de ese nivel de fe, de ginosco, nada más de una fe de intimidad. Han pasado del nivel de oída, de conocimiento intelectual, al nivel de sentimiento. Pero acordémonos que la palabra de Dios no se mueve por sentimiento, sino que se mueve por la verdad de la palabra. Aleluya. No se mueve en el sentimiento, hermanos. Y a veces, hermanos, no quiero herir susceptibilidades,
Pero a veces, hermanos, muchos hijos de Dios solamente alcanzan ese nivel, nada más un nivel de experiencias sobrenaturales, pero sus vidas dejan mucho que desear. Sus vidas siguen pecando, siguen fallándole a Dios, siguen maldiciendo en algunas ocasiones, siguen teniendo problemas con sus compañeros de trabajo. No reflejan a Cristo, no reflejan el amor, no viven el evangelio, sino que solamente viven de estas experiencias sobrenaturales. Y ahí lo vemos domingo a domingo, o de servicio en servicio, o de actividad en actividad, pero no pasan de este nivel de ginosco, que es nada más un nivel de sentimientos, un nivel, Señor, aleluya, nada más de ese acercamiento a Dios, y está bien, pero no tenemos que quedarnos ahí, hermanos, en ese nivel. Dios, tenemos que pasar al siguiente nivel, que es el nivel ya claramente, que es la palabra pistiu, que viene de pistis, que es verdaderamente fe. Pero ¿qué significa esta fe de pistiu? Es cuando la fe, hermanos, el conocimiento, nos identificamos con ese conocimiento, nos inyectamos ese conocimiento en nuestro cuerpo, nos inyectamos en nuestras venas, lo hacemos parte de nosotros. Aleluya. Amén, aleluya. Ya no nos quedamos solamente en un nivel de conocimiento nada más, de oída. No nos quedamos en un nivel de ginosco, de sentimientos y experiencias sobrenaturales, sino que hacemos a Cristo parte de nuestra vida diaria. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. En otras palabras, encarnamos al Señor Jesucristo en nosotros. Sí, quiero demostrárselo con la palabra, por favor. Vaya conmigo, por favor, a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y dice así, oiga cómo dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Aleluya. Está hablando Pablo ahí. Gloria a Dios. Y dice, y ya no vivo yo, Santo, mas vive Cristo en mí. santo, Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Yes, aleluya, Señor. Gloria a Dios. Ese es el nivel, hermanos, que debemos de alcanzar todos los hijos de Dios de fe. El nivel en el cual ya nuestra vida ya no es la que vive, sino que es Cristo el que vive en nosotros. Ya nuestro caminar ya no es por nuestro pensamiento, ya no es por nuestros intereses, ya no es por lo que, ya no nos muere la vida por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que nos pueda suceder, sino que vivimos para Cristo, porque ya no vivo yo, dice Aleluya, Pablo aquí, gloria a sino que Cristo vive en mí. Aleluya. Maravilloso, Jesús. Y ese es el verdadero nivel de fe, hermanos, porque nosotros también hemos puesto a la fe nada más en un accionar de maravillas, de portentos, de milagros, y está bien, es parte de la fe. Pero la fe, hermanos, que nosotros debemos de vivir, la verdadera fe, es la fe del caminar diario, es la fe de reflejar a Cristo en nuestra vida, es la fe de reflejar al Señor en todo lo que hacemos, pensamos y decimos, hermanos. Bendito para siempre. Ya no pueden haber contiendas entre nosotros, ya no pueden haber envidia, ya no ¡Aleluya! pueden haber entre nosotros, hermanos, hablar del pastor, hablar del hermano, de la hermana. Ya no, hermanos, Santo, porque ya no vivo yo, santo. sino que Cristo ¡Aleluya! vive en mí. Aleluya. Gloria a Dios, maravilloso. Hemos encarnado la fe a nosotros, así como Cristo, hermanos, se encarnó. Aleluya, en ser humano. Cristo ahora tiene que encarnarse en usted y en mí para Santo. poder vivir ese nivel de fe, hermanos. Aleluya, que Dios nos exige. Gloria a Dios. Maravilloso. Aleluya, gloria al Señor. Santo, santo, Aleluya. santo. Yo hago esta pregunta, hermanos.
a todos, incluyéndome yo mismo. Oh, ¿En santo. qué nivel de fe estamos nosotros, hermanos? Oh, bendito. ¿En qué nivel? Estamos en un nivel nada más de conocimiento, de oída. Estamos en un nivel de nada más de experiencias sobrenaturales y llorar y gritar, pero no hay ningún cambio en Aleluya. nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Seguimos viviendo impíamente, seguimos Santo. viviendo en adulterio, seguimos viviendo hablando Maravilloso, mentiras, seguimos maravilloso. engañando a la gente, Oh, bendito seguimos para aprovechándonos de los demás. siempre. Oh, santo, santo. Esa no es la fe que quiere Dios, hermanos. Sí, Señor, aleluya. Esa no es la fe. La fe que Dios quiere es una fe de vivencia. Es una fe como la vivió esta mujer Rahab, que interiorizó al Señor en ella, aleluya, que no le importó que era parte de esa ciudad, no le importó que la podían matar, no le importó porque había encarnado la fe del Señor en ella, aleluya, Kira, Baba, Shaira. gloria a Dios. Quita, Raba, Sheira, Señor, aleluya. Santo. El tercer punto, hermanos, la muerte al yo. Aleluya. Tenemos el ejemplo de Abraham en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Aleluya, en adelante. Mire lo que dice ahí. Hebreos capítulo 8, versículo 8 en adelante. Perdón, Hebreos 11, capítulo 8 en adelante. Versículo 8 en adelante, perdón, dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, mire, por la fe, ahí no estaba él haciendo portentos o pidiendo maravillas, no, ahí había encarnado Abraham al Señor porque le había creído, no solamente lo había conocido de conocimiento, ni solamente había tenido las experiencias sobrenaturales, sino que ahora él se disponía a vivir para Dios, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, aleluya, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, aleluya. Santo, aleluya, Señor. Hermanos, Maravilloso. él iba sin saber a dónde iba porque había conocido al Dios Todopoderoso, y no solo lo había conocido, sino que lo había interiorizado, se lo había metido en las venas, y ya no le importaba dejar a su familia, ya no le importaba, como Dios le dijo: deja a tu parentela, a tu padre, y ve a donde yo te diré. Y Raba, Esa es la fe, hermanos. Eso es ejercer la fe, la verdadera fe, la fe que Dios quiere de nosotros, la fe de vivir en Cristo, de crucificar, hermanos, al yo nuestro. y Raba, Suaira, Caira. Cuando tú vives así, ya no te importa desvelarte, ya no te importa caminar mucho, ya no te importa ir lejos a una iglesia, ya no te importa gastar dinero, qué sé yo, porque tú ya no estás viviendo por las circunstancias ni por tu comodidad, sino que estás viviendo para Cristo. Aleluya. Por eso Abraham dejó la comodidad de su padre, de su parentela, y se fue obedeciendo. Porque la fe también, hermano, alguien que tiene este nivel de fe es cuando obedece la palabra de Dios. No solamente de palabra, de boca, sino con los hechos reales. Aleluya. Gloriosos. Muere al yo obedeciendo la palabra de Dios. Aleluya. Santo, santo. Tenemos otro ejemplo de morir al yo. Moisés, aleluya. Aleluya, Señor. Moisés dice, ahí mismo en el capítulo 11, pero del versículo 24 y 25, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aleluya. Precioso. Gloria a Dios, hermanos.
Cuando tú ya estás en este nivel de fe, como estaba Moisés, hermano. Mire, él era el hijo de la hija del faraón. Había sido criado como príncipe. Pero dice aquí la palabra que cuando él llegó ya a la madurez y conoció al Dios de Israel, aleluya, Aleluya, Señor. que era un Dios verdadero, Santo. que él era parte de esa nación, de ese Dios verdadero, inmutable, invisible, aleluya. Bendito para siempre. Él no le importó los deleites temporales de Egipto, porque como príncipe él podía tener los deleites que quisiera, las mujeres que quisiera, el licor que quisiera, pecar cuantas veces quisiera y nadie le iba a decir nada. Aleluya, Señor. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? Santo. Usted tiene ese nivel de fe. Cuando viene la tentación, usted rápido dice, ay, no, es que soy débil y por eso pequé. No, cuando usted tiene este nivel de fe, usted prefiere sufrir en Cristo que ir a los deleites temporales del pecado. Aleluya. Santo, santo. Porque ahí demuestra que ha muerto a su yo. Maravilloso. Moisés murió a su yo. Aleluya. Oh, Y santo. por eso no le importó irse al desierto. Y por eso Dios lo llamó allá. Porque había visto en él que había desechado los deleites de Egipto con tal de ser parte del pueblo de Dios. Aleluya. Oh, santo. Gloria a Dios. Acuérdese que en ese momento el pueblo de Dios era esclavo. Era esclavo de Egipto. Pero no le importó Aleluya. a Moisés. Santo. Aleluya. Gloria. Gloria al Señor. Y ahí mismo podemos llegar otra vez a Rahab, hermanos. Rahab, hermanos. Como dije hace un momento, ella llegó no solamente al Dios de oída, de conocimiento, no solamente de experiencia, de sentimientos, no, sino que lo profundizó en su vida y comenzó a accionar en fe para agradar a ese Dios todopoderoso. Aleluya. Comenzó a morir ella de su yo, de su bienestar que tenía en esa ciudad. Y Rabaqueira, quita Rabasuaira. Porque eso es lo que sucede cuando usted y yo morimos al yo, hermanos. Cuando usted y yo morimos al yo, ya no nos importa nuestro yo, sino que nos importa que el que viva sea Cristo, que el glorificado sea Cristo, que el que sea exaltado sea Cristo, Y Rabaqueira. no su nombre. Ya no anda ahí mencionando a los pastores, mencionando a las iglesias, mencionando a las denominaciones. No, usted vive para Cristo. Aleluya. Santo, santo. Aleluya, Señor. Glorioso. Pero el máximo ejemplo que tenemos, hermanos, el máximo ejemplo Aleluya, Señor. es nuestro Señor Jesucristo. Vaya ahí mismo a Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. Mire cómo dice ahí. Hebreos 12, versículo 1 y 2 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, aleluya, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia Santo. y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es caminar en la fe, hermanos. Aleluya. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Santo, santo. El cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Aleluya! Santo, santo. ¡Aleluya, nuestro Dios! Maravilloso. ¡Gloria a Cristo! ¡Oh, porque Él mismo es el autor y consumador de la fe, hermanos! Aleluya, Es verdad que el Señor hizo milagros, es verdad que el Señor hizo portentos, pero la verdadera fe no es de hacer milagros y portentos o que alguien se sane. Claro, es parte de la fe y gloria a Dios por eso. aleluya.
Aleluya, Señor. Pero eso no es toda la fe. La fe es vivir muertos al yo, así como Cristo, hermano. Cristo no le importó ser Dios, sino que se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Y vino a demostrar la fe, viviéndola, dándonos ejemplo, que vivió sin pecado. Y vivió sin pecado no porque era Dios, sino porque Él en su carne, Él fue tentado. Él fue tentado de todas las tentaciones, dice la palabra. Aleluya. Pero salió victorioso. ¿Por qué? Porque ya no vivía para Él, Él vivía para su Padre. Él mismo lo decía: no he venido a hacer la voluntad mía, sino yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y lo que a mi Padre le agrada, eso hago. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es, hermanos, vivir, ejercer la fe, ejercer la verdadera fe. Ya no fingir un evangelio, ya no fingir detrás de un ropaje religioso, no. Sino vivir la fe, que no importa lo que esté afuera, no importa lo que te esté pasando, no importa la enfermedad que tengas, no importa si tienes o no tienes, no importa, tú sigues alabando y glorificando y caminando y mostrando que Cristo vive en ti. Aleluya. No por emoción, sino porque ya tienes a Cristo en cada una de tus células. Respiras a Cristo, suspiras por Cristo, evaporas a Cristo, hablas de Cristo, respiras a Cristo, sudas de Cristo. Aleluya, es parte tuya. Has encarnado a Cristo en ti, hermano, hermana. Esa es la fe que nosotros debemos de vivir. Aleluya. La fe no es solo hacer proezas, sino vivir esta vida como peregrinos. Aleluya. Esperando la patria celestial como lo hicieron estos hombres y mujeres. Sabiendo que hay algo mejor que esta vida, hermanos. Aunque estemos atravesando situaciones difíciles, aunque estemos atravesando lo que estemos atravesando, hay una vida mejor que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que vivir la fe diariamente. Tenemos que vivirla, aleluya. Aleluya, Señor. Con esto termino. Oh, maravilloso Dios. Hay unas palabras del pastor Paul Yonggi Cho en su libro La Cuarta Dimensión, que dice así, lo he citado a él porque me llamó mucho la atención. Dios nunca producirá ninguna de sus grandes obras en su vida, en ti, en tu vida, a menos que la realice por medio de la fe tuya en Él. Santo, aleluya. Señor, aleluya. 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 Y esa es una gran verdad, hermanos. ¿Cómo vamos a esperar que la gente cambie? ¿Cómo vamos a esperar que se conviertan a Cristo? ¿Cómo vamos a querer de que las ciudades, los países sean transformados si tú y yo no vivimos la fe verdadera, no la ejercemos, no ejercemos la fe en la cual decimos que tenemos y que decimos tenerla y vivirla? Maravilloso Dios. Tenemos que vivir la fe verdadera, hermanos. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Dios no hará nada en ti ni en mí hasta que no vivamos esa fe. Aleluya. Oh, precioso Espíritu Santo. Poderoso el Señor. Cuando tú ya vives esa fe, hermano, con esto quiero terminar. Cuando tú ya vives ese nivel de fe, es como estos dos brazos que yo tengo. Estos dos brazos, yo no necesito sentirlos para hacer las cosas que hago con ellos,
no necesito pensar, voy a hacer esto porque tengo brazos para hacerlo. No, así es la fe. Cuando tú ya te metes la fe en tu ser, en tus entrañas, la vives, así como tener los brazos en ti, la tienes por tenerla, no por experimentar algo, sino porque la vives. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Señor para siempre. Rahab nos dio un gran ejemplo. Ella encarnó a Dios en ella. Ella puso su fe en Él, pero no solo la puso, sino que la encarnó, la vivió, la ejercitó, la ejerció. Y así como ellos habían hablado en fe y habían hecho aquel pacto de juramento, que tanto uno y el otro iban a cumplir la parte de su pacto cuando Dios conquistara la ciudad. Así pasó. Si usted lee más adelante, aleluya, en el capítulo número 6, pasó mucho tiempo para llegar al capítulo número 6, pero Dios cumplió su palabra y la ciudad de Jericó cayó. Los muros cayeron, dice la Biblia, aleluya. Cayeron por el poder de Dios. Y el único pedazo de muro que quedó, me imagino yo, fue el pedazo de muro donde estaba aquel pedazo de color rojo de grana, simbolizando la sangre de Cristo, en aquella casa que estaba cubierta por el Señor. Aleluya, Señor. Y dice la Biblia que aquella mujer fue salvada de aquella destrucción. Aleluya. Y sabe una cosa, vino a ser parte de la genealogía de Jesucristo. Dejó la prostitución, ya no siguió más, vivió ya con la fe en ella y Dios restituyó su vida. Aleluya. Aleluya. No lo dice la Biblia, pero el hecho que vino a ser genealogía del Señor es porque un israelita la vio, se enamoró de ella, de sus virtudes, y no le importó el pasado. Y de ahí vino la descendencia de nuestro Maestro en la carne, el Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Dios honra a los que le honran, hermanos. Vivamos la verdadera fe, la verdadera profundidad de la fe. Aleluya, Señor. No una fe superficial, no una fe nada más de experiencias sobrenaturales. Aleluya. Poderoso, Señor. Aleluya. Aleluya. Santo. Pues Dios, así como salvó en el pasado, también salva hoy, en el presente, y salvará en el futuro. ¡Aleluya! Gloria a Dios, a través de la fe, Santo, santo. de ejercer la verdadera Aleluya, fe. Señor. Cierre sus ojos, Santo, santo. cierre sus ojos. Gracias, Señor. Vamos a orar, aleluya. Poderosa tu palabra. Aleluya, cierre sus ojos. Bendito tu nombre. Oh Dios Todopoderoso, Santo. aquí estamos delante de tu presencia, Eres Señor. bueno, Señor. Señor, sabemos, Misericordioso. Señor amado, que tú nos hablas no para destruirnos, no. Tú nos hablas a tiempo para que cambie nuestra actitud, para que nos dirijamos hacia ti, Señor amado. Santo. Oh Dios bendito, yo te pido por mis hermanos y hermanas en Cristo, de cualquier iglesia, de cualquier denominación, que estén viendo, Señor amado, y hayan escuchado esta palabra, Señor. Santo. Señor amado, oh Dios, que ellos ahora comiencen a vivir ese nivel de fe verdadero, a encarnizarte a ti en ellos, Señor. Aleluya. Para que vean la victoria, para que vean a Cristo en ellos, Señor amado. Maravilloso, maravilloso. Y no vean solo una religiosidad, Señor bendito. Santo, Oh Dios amado, santo. que esta palabra, Señor, haya penetrado en sus vidas y comiencen a vivir desde hoy, Señor amado, la verdadera fe, a ejercer la verdadera fe, Señor, delante de ti. Porque no lo hacen delante de los hombres, sino que lo hacemos delante de ti, Señor amado. Aleluya. Lindo eres, Señor. Gracias.
Señor, si hay entre tus Gracias, hijos Señor. algunos que quieren reconciliarse, Señor amado, Aleluya. en este momento, Señor, ellos se están reconciliando contigo. Ellos te están pidiendo perdón, Señor, por haber vivido una vida hipócrita, por haber vivido una vida falsa, una vida religiosa de pantalla nada más, Santo, aleluya. pero no haber vivido y ejercido la verdadera fe. Poderoso Señor, Dios. perdónales, límpiales y ayúdales, Señor amado, a ejercer esa fe, ese nivel de fe verdadero, Señor Aleluya, amado. Señor, aleluya. Señor, si también hay vidas, que yo lo sé que hay, que no te conocen, Señor. Santo, Ahora, Señor, han escuchado tu palabra, Señor amado. Han llegado al primer nivel de fe. Pero ahora, Señor amado, ellos quieren reconocerte como su Salvador personal. Ahora, Señor, perdónales. Límpiales de su pecado. Oh, amigo, amiga, confiésale tu pecado a Cristo. liberta, Y dígale, Señor. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que soy pecadora. Perdóname, límpiame con tu sangre. Santo, Perdóname, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. santo, santo. Y ayúdame desde este momento a comenzar a caminar en esos niveles de fe que a ti te agradan, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, Aleluya, Señor. por estas vidas. Gracias, Señor amado. Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Un saludo de parte de mi familia, de mi amada esposa, de mis hijos, mis dos hijas, mi hijo varón. Gracias, Un saludo de parte de Iglesia Joshua, de los hermanos que estamos aquí en Wisconsin. precioso. Pedimos sus oraciones para con nosotros. Aleluya. Aleluya. Nosotros estamos orando por ellos y por ustedes. Aleluya. Santo. Dios les bendiga. Dios les guarde. Aleluya. Gloria al Señor.